desde allá para estar con nosotros. No ha sido fácil un viaje, me lo dicen, yo viajé de Pensilvania, son 23 horas de camino y yo son un viaje cansador. Y él está cansado de algo, pero ha tenido a bien hacer el sacrificio para estar con nosotros. Y nos alegra eso. Esperamos que el Señor lo utilice en esta mañana junto a su esposa Miriam. Han hecho ese viaje y esperamos que el Señor lo utilice de una manera especial en esta mañana para que la iglesia no pueda salir como entró, sino que pueda salir diferente para la gloria del Señor. Amén. Pastor, el tiempo es suyo, Dios lo bendiga y que podamos ser edificados a través de la palabra del Espíritu Santo con usted. Alabado sea nuestro Señor, el que murió por nosotros, el Mesías, el gran yo soy, el gran yo soy. Moisés le dijo, ¿y quién es el que me mandó? El pueblo me va a preguntar. Dile que yo soy el que soy. El gran yo soy. El fundamento del plan de salvación está en el gran yo soy. Nuestro Señor Jesucristo. Démosle gloria. Anoche comenzamos a estudiar la palabra profética, a la cual hacemos bien, dice el apóstol Pedro, de estar atentos, enfocados, fundamentados, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. El que no tiene la antorcha profética, en la oscuridad patética de los últimos días, está perdido. No sabe por dónde va. No sabe distinguir de la derecha o de la izquierda. Nosotros, los adventistas del séptimo día, no para nuestro orgullo, sino para provocar nuestra humildad, somos un pueblo que ha recibido un caudal de riqueza, de conocimientos maravillosos como ningún otro pueblo en la tierra. Por eso yo soy adventista del séptimo día. Estudié en un seminario presbiteriano con grandes profesores y grandes cristianos, maravillosas personas, pero no puedo ser otra cosa que adventista del séptimo día. No lo digo para orgullo nuestro, lo digo porque este enriquecimiento que tiene la iglesia adventista del séptimo día nos debe hacer humildes y nos debe, usando la palabra de un hermano dominicano, atornillar en el mensaje. ¿Estás atornillado, atornillada en el mensaje? ¿Estás fundamentado en el mensaje? El sello del Dios viviente es una fundamentación o un enraizamiento en la verdad, tanto intelectual como espiritual. O sea, no podemos dejar afuera la parte intelectual y tampoco la parte espiritual. Tenemos que navegar con las dos cosas, con los dos polos. Tenemos que remar con los dos remos. Es intelectual y ese conocimiento, ese caudal de riqueza intelectual, de información que la Iglesia Adventista ha recibido a través del Espíritu de profecía, a través del Espíritu Santo que inspira el Espíritu de profecía,
es para nuestro enriquecimiento, de tal manera que podamos estar preparados para recibir el sello del Dios viviente. Y el desafío de la Iglesia Adventista es precisamente la preparación con ese enriquecimiento intelectual, con esa información maravillosa, prepararnos para que el carácter perdido en el jardín del Edén por el pecado pueda ser restaurado a través del sacrificio del Mesías y a través de la impronta, a través del servicio del ministerio todopoderoso del Espíritu Santo, que recrea en nosotros la imagen que perdimos. Dios no va a meter a los que sacó del jardín del Edén, no los va a llevar de vuelta hasta que no estén completamente restaurados. Y si no lo va a hacer con Adán y Eva, porque los sacó del jardín del Edén, no lo va a hacer conmigo tampoco. ¿Me hago entender? Y si no lo va a hacer conmigo, me temo que no lo va a hacer con nadie. Palabra dura, imposible. Para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada imposible. Las Escrituras son tersas, son claras. En Él hay poder. Hay poder para la reconstrucción. Y es claro y terso en las Escrituras que nosotros somos nuevas criaturas. Ninguna vieja criatura con la vieja levadura, con el viejo carácter entrará. Necesitamos ser transformados por medio del Espíritu de gracia en total y absoluta santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Se puede aquí desarrollar el carácter de Cristo. Si no se pudiera, estaríamos perdidos. Vivimos entre dos polos. Sin mí, nada podéis hacer. Es una imposibilidad, del todo imposible. La naturaleza carnal, la naturaleza de la carne, no puede heredar el reino de Dios. Es por eso que el mensaje claro de nuestro Señor Jesucristo a Nicodemo es relevante hasta el último día. El que no naciere de nuevo no puede entrar. Porque lo primero que necesitamos entender es que Dios es santo. Y que Él no puede vivir con seres pecadores. Y para eso Cristo murió, para hacer posible que su Espíritu recreara en nosotros la nueva naturaleza, que es la naturaleza divina, haciéndonos a todos participantes de la naturaleza divina. Amén. Luego quiere decir que las cosas viejas de la antigua naturaleza, de la vieja levadura, quedaron a un lado y ahora nos movemos dentro del marco de la gracia divina por la operación y ministerio del Espíritu Santo y vamos siendo transformados de gloria en gloria, de gloria en gloria. Así como los astros tienen distintas glorias, distinta luminosidad, nosotros también debemos ser transformados de gloria en gloria, de un escalón a otro escalón, de un nivel a otro nivel. Tiene que haber un crecimiento en la gracia. Lo que no crece, decrece. ¿Me hago claro? Luego el mensaje adventista del séptimo día es un mensaje de santificación. ¿Me hago claro?
Sed santos, porque yo soy santo, dice el Señor. Y si Él nos indica como un mandamiento soberano que seamos santos, es que podemos ser santos con el otro polo. El primer polo es sin mí, pero con Cristo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nosotros estamos en un momento, en un periodo donde oímos voces adentro y afuera de que no se puede. No se puede. Y ese es el mensaje de los falsos testigos, el mensaje de los falsos espías que dan un testimonio que la tierra es buena. Pero la tierra ya Dios les había dicho que es una tierra buena donde fluye leche y miel. Lo único que tenían que hacer es creer en la palabra de Dios, y Dios les dijo: entren y posean la tierra. No les pidió que la conquistaran con arcos y flechas y con espadas. Él les dijo: yo, el gran yo soy, yo se las voy a entregar a ustedes. Y fueron los 2 espías, y cuando los espías llegan después de 40 días, ¿cuántos días? 40 días. Traen un racimo de uva que no lo podían cargar, difícilmente 2. Yo no sé de qué tamaño serían las uvas. Una uva de esas bastaría para nosotros hoy. Y dice: la tierra es buena. Pero si Dios le había dicho que la tierra era buena. La tierra es buena, pero no la podemos conquistar. Y 2 de los espías, fíjense la división dentro del pueblo de Dios. 2 de los espías dijeron: la tierra es buena y Dios nos las ha entregado ya. Vayamos y poseámosla. La nueva Jerusalén es buena. La tierra nueva es buena. Lo único que tenemos que hacer es entrar y poseerla en el nombre de aquel que nos llamó para poseerla y que nos las ha entregado en nuestras manos. Pero 10 dicen: no podemos. Y la iglesia hoy está dividida entre el no podemos y todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. ¿Podemos? Bueno, realmente, de acuerdo con nuestra naturaleza pecaminosa, no podemos. Y es una verdad. Pero de acuerdo con la naturaleza divina implantada por el Espíritu de gracia en nosotros, todo lo podemos. ¿Sí o no? Amén. Pero algunos dicen: no, yo tengo una naturaleza pecaminosa, yo no puedo. Yo no puedo dejar el cigarro, no puedo dejar el tabaco, yo no puedo dejar el alcohol, yo no puedo dejar aquella mujercita, yo no puedo dejar el hombrecito, yo no puedo dejar el tequilita, no puedo dejar el ron, yo no puedo, no puedo, no puedo. El mensaje de Cristo es diferente, todo lo puedo. Amén. Porque en Cristo hay poder, porque Él es el soberano del universo, porque Él todo lo que dice lo convierte en realidad. Él es el rey Midas del cielo. Todo lo que toca lo convierte en oro. Aleluya. Amén. O los de al lado son nada más los únicos que pueden decir aleluya. Todo lo que respira. ¿Y cómo termina? Aleluya. Todo lo que respira, alabe al Señor, aleluya. Porque a mí en Puerto Rico me vinieron, uno de los sabios me dijo: se puede cantar, pero no se puede decir aleluya. Mire usted, qué interesante. Pero bueno, vamos a dejar eso a un lado. El pueblo de Dios de estos últimos días, el pueblo de Dios que vive en el tiempo del fin, ya para entrar en el fin del tiempo, ¿me hago claro? Debe estar enfocado en 3 preguntas
no solamente interesantes, sino fundamentales en el desarrollo de la preparación del pueblo para el encuentro con el gran rey, el gran yo soy. Anoche comenzamos con una de las preguntas, pero hoy vamos a citar también, porque dijimos que son 3 preguntas. La primera de ellas, o la segunda de ellas, la encontramos en Hechos de los Apóstoles. El Señor está con los discípulos en el día número... ¿Cuánto tiempo estuvieron los espías? 40. Y ahora el Señor está con los discípulos después de la resurrección en el día número 40. ¿Y cuánto tiempo estuvieron en el desierto? 40 años. Pero quiero hacerle una pregunta al pueblo de Dios en esta mañana. ¿Estuvieron 40 años nada más después que salieron de Egipto? 40 años estuvieron en el desierto cuando llegaron a Kadesh Barnea y fue el desastre de los 10 espías y el pueblo diciendo no podemos. ¿Podemos o no podemos? Bueno, yo no puedo, pero yo puedo con Cristo todo. Amén. Yo puedo en Cristo, no en mí, porque yo tengo una naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa me sujeta, me limita, me incapacita, pero la naturaleza divina me da todo el poder. Y la energía que creó el universo es la misma energía que está aquí en la palabra de Dios. Amén. Amén. Día número 40. Jesús está después de la resurrección con los discípulos. En ese día número 40 va a ascender. Está con los discípulos en el monte de las Olivas. Versículo 6. Entonces los que se habían juntado le preguntaron diciendo: Señor, ¿restituirás el reino a Israel en este tiempo? ¿Cuál fue la pregunta de los discípulos antes que el Señor ascendiera? ¿Restituirás el reino a Israel en este tiempo? Es una pregunta pertinente, es una pregunta importante, es una pregunta para nosotros. Todas estas preguntas tienen un qué, tienen un cómo, pero tienen un cuándo. ¿Cuándo? ¿Cuándo restituirás el reino a Israel? A mí me criaron en este mensaje. Y yo estoy oyendo de la venida del Señor desde que era un niño. Y el Señor no ha venido todavía. Pero va a venir. Va a venir. Amén. Y yo creo que viene pronto. Amén. Pero he sido desafiado por decir esto. Un anciano me dijo: ¿con qué derecho usted dice que viene pronto? Digo: con el derecho que me dan las Escrituras. Sí. ¿Dónde? Puede ser que demore 50 años más, 100 años más. No. ¿Y cuál es el derecho que usted tiene? Bueno, el Señor dice ahí en su palabra que el siervo malo y negligente dice: mi Señor se tarda en venir, y yo no quiero ser malo y negligente. Nosotros debemos estar atentos a las señales de los tiempos, porque a su tiempo Dios va a llamar esto al final. Pero yo no creo que Él depende de Putin, ni de Maduro, ni de los Castros, ni de Obama, ni de Isil. Yo creo que Dios depende de nosotros.
del pueblo adventista del séptimo día. Porque Dios, para poder cerrar el telón de esta comedia triste, Dios necesita un pueblo que refleje su carácter. Amén. No todo el pueblo va a reflejar su carácter, pero Dios necesita un pueblo del cual Él pueda decir: he aquí los que guardan mis mandamientos. Amén. Amén. Y eso no es el resultado del esfuerzo humano, sí es el resultado de una decisión que tiene que ver dentro de lo más íntimo y esencial de nosotros. Es una decisión nuestra, porque Dios va a honrar a los que lo honran. Amén. Si tú quieres, ¿me hago entender? Si tú quieres que Él haga esa obra en ti, Él la va a hacer. ¿Me entiendes? Si tú no quieres, Él no la va a hacer. Él no te va a convertir en una marioneta. No. Él no te va a dejar ser engañado si tú no quieres ser engañado. Él no te va a dejar ser vencido si tú no quieres ser vencido. Amén. Porque Él es el gran yo soy. No se olviden. ¿Restituirás el reino a Israel en este tiempo? No os toca a vosotros saber. Estoy en Hechos capítulo 1, versículos 6 y 7. Antes de ascender, dialogando con los discípulos, no os toca a vosotros saber los tiempos y esas sazones, esos momentos, en otras traducciones, son estaciones. Estaciones. ¿Cuántas estaciones son? 4 estaciones. Hay una estación de las 4 estaciones con la que Él no trabaja. Invierno. Por eso me vine para acá cuando el pastor me invitó. Huyendo de aquello, todo está blanco, blanco, blanco. Y un frío que no hay que lo aguante. Allá me enseñaron cuando era niño, decía: chifla el mono. Yo no sé si el mono chifla, pero casi que uno chifla ahí arriba. Cuando Él sacó a su pueblo de Israel, ¿en qué estación lo sacó? En la primavera. Y hizo que la primavera fuera el comienzo del año para el calendario judío. Y el calendario judío comienza con primavera y termina con otoño, abarcando 3 estaciones. Restituirás el reino de Israel en este tiempo. Aunque tiempo en el lenguaje bíblico tiene distintas acepciones, hay una acepción especial que encontramos en el libro de Daniel y es el fundamento o la llave para entender los periodos proféticos. Porque al rey Nabucodonosor le dan otro sueño y en ese sueño le dice que iba a perder la capacidad de estar sujeto a la realidad objetiva por 7 tiempos. Se menciona 4 veces. 7 tiempos. Cuando nosotros vamos a interpretar los 7 tiempos, no podemos ir con la escuela historicista y decir día por año. No. No es día por año. Nabucodonosor no hubiera podido vivir día por año 7 tiempos de 360 días cada uno. Estoy yendo muy rápido porque soy prisionero del tiempo. 7 tiempos son 7 años.
¿Restituirás el reino a Israel en este tiempo? ¿Restituirás el reino a Israel en este año? Nos toca a vosotros saber los tiempos y las estaciones que el Padre ha puesto en su propia potestad. Mas recibiréis el Espíritu Santo, que es otra manera de decirle, esto no es para ustedes ahora, pero cuando venga el Espíritu Santo, Él os guiará a toda verdad. Cuando venga el Espíritu Santo, Él les declarará lo que ha de venir. Hechos 16:13. Apúntalo. Luego, el Espíritu Santo es el gran escatólogo. ¿Qué quiero decir? Un lenguaje teológico. Escatología viene de escatón. Escatón es los últimos eventos, los últimos acontecimientos. El Espíritu Santo, su ministerio y magisterio es enseñarnos lo que ha de venir. Porque Él fue el que inspiró a los profetas. Y es por eso que los profetas querían saber cuándo y en qué punto de tiempo el Mesías iba a venir y el Mesías iba a morir. Y de igual manera los profetas quieren saber cuándo será el cierre de esta película, cuándo será el acontecimiento, la consumación de los siglos, cuándo el propósito de Dios será consumado, la consumación de los tiempos. Una cosa es llegado el cumplimiento del tiempo y otra cosa es el cumplimiento de los tiempos. Uno es singular, llegado el cumplimiento del tiempo, Cristo nació, y llegado el cumplimiento de los tiempos, Dios enviará a su Hijo para reunir las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra, en una sola. Porque Dios unirá a la familia del cielo y la de la tierra en una sola familia, ahora fragmentada por el pecado. ¿Me hago entender? Amén. Eso se va a acabar. Dios va a reunir toda su familia completamente. ¿Quieres tú ser parte de esa familia? Amén. Yo también quiero. Nos toca a vosotros saber, pero cuando venga el Espíritu Santo, el Espíritu Santo os declarará lo que ha de venir. Él es el profeta que inspiró a los profetas. Y debemos estar atentos a la voz del Espíritu Santo. No hay más tiempo. Vamos a la segunda pregunta. Capítulo 12 de Daniel. Capítulo 12 de Daniel. Versículo 6. Y les doy de tarea a los que son de esta iglesia y a los que no son, estudiar el capítulo 12, no solamente leerlo, sino que estudiarlo. Carta 161, julio 30, 1903. Leamos y estudiemos el capítulo 12 de Daniel, porque es una advertencia. It is a warning. It is a warning. Es que una advertencia que todos necesitamos entender antes que llegue el tiempo del fin. ¿Entendemos? Luego decimos, el tiempo del fin empezó en 1798 con la herida de muerte, pero en 1798 el juicio investigador no había empezado,
La hora de su juicio no se puede proclamar en 1798. Hay que esperar ¿a cuándo? El 22 de octubre de 1844, la hora de su juicio. Y ahí comienza la proclamación del mensaje del pacto perpetuo, el pacto eterno y la bendición eterna que Dios le dará a su pueblo a la voz de Dios que oímos anoche. Primero encontramos las maravillas. Miguel se levantará. Habrá un tiempo de gran tribulación, cual nunca fue desde que hubo gente. Muchos de los que duermen en el polvo resucitarán. El pueblo de Dios será liberado. ¿Quiénes serán liberados? Aquellos que han sido emblanquecidos y purificados a través del ministerio del Espíritu Santo por la sangre del Mesías. Y los entendidos entenderán como resplandecerán como las estrellas. Y la pregunta del versículo 6 es: ¿cuándo? No es qué, no es cómo, es cuándo. Y lo que nos interesa hoy a nosotros es ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Repetida en el versículo 9. Anda, Daniel, que estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin o el tiempo del cumplimiento. Daniel no las entendió. Los mileritas no las entendieron. Porque los mileritas pensaban que todo terminaba en 1844. Ellos no podían ver nada más allá de 1844, pero han pasado 171 años y todavía no hemos visto el fin de las maravillas, el cumplimiento. Leamos y estudiemos el 12 de Daniel, porque es una advertencia. No es que contiene una advertencia, sino que todos los 13 versículos son una advertencia que el pueblo de Dios necesita conocer, necesita entender, necesita interpretar antes que llegue el tiempo del fin. Luego en 1903 el tiempo del fin no había llegado, pero había llegado en 1798, en 1844, pero en 1903 no ha llegado todavía. Porque este tiene un cumplimiento parcial, pero no su cumplimiento final y total. ¿Me hago claro? ¿Me doy a entender? Como el derramamiento del Espíritu Santo, aquello fue el derramamiento del Espíritu Santo. Pedro lo entiende como el Pentecostés, aquel apostólico, pero ese no es el Pentecostés de Joel capítulo 2 y 3. Ese Pentecostés está ahora en el futuro. Allí no hubo columnas de humo. Aquello fue un cumplimiento parcial, localizado. Ahora será un cumplimiento mundial en el derramamiento del Espíritu Santo en los últimos días. Y la tercera pregunta es la que comenzamos anoche. Los discípulos le señalan a nuestro Salvador, le señalan el maravilloso templo que llamaban, la conocían como la montaña blanca. Era una cosa esplendorosa, una maravilla. Y llegados aparte, ahí en el Monte de las Olivas, le preguntan al Señor. El Señor los había inquietado y había provocado una curiosidad espiritual en ellos, cuando les dijo: no quedará, ¿veis todo eso? ¿O no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida? ¿No quedará qué? Piedra sobre
no está hablando de piedrecitas comunes, está hablando de bloques enormes que formaban el templo, pero Jesús dijo, no quedará piedra sobre ti piedra. ¿Cuánto tiempo antes de que ocurriera el hecho? 40 años antes. Y no quedó piedra sobre piedra como él profetizó, porque había oro en el templo y el oro se derritió y por las rendijas se llenaron de oro derretido y los soldados, la soldadesca romana, para llevarse el oro, le pasaron el arado aquello, removieron hasta la última piedra buscando oro y se cumplió ¿qué? La palabra de Dios. Hay más de 500 profecías cumplidas en la palabra de Dios. Y ustedes pueden tener, y todos podemos tener la seguridad de que lo que falta por cumplir se cumplirá. Porque Dios no miente. Nosotros, ¿cuál es una de las ventajas del espíritu de profecía? Es poder tener la seguridad, la certeza, la certidumbre, la fundamentación de que lo que Él ha anunciado va a ocurrir. ¿Sí o no? Bien. Y aquí viene ahora la pregunta de ¿el qué? No. ¿El cómo? No. ¿Cuál es la pregunta inquietante, importante? El cuándo. Versículo 3. Dinos. ¿Cuándo? Dinos. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal? Fijémonos en qué señal. ¿Singular o plural? Singular. Muchos y yo también, porque todos pasamos por un proceso de aprendizaje, un proceso donde vamos creciendo. Debemos crecer. No debemos quedarnos como cuando entramos a la iglesia. Debemos ir creciendo. ¿Cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? ¿Qué señal? En primer lugar tenemos las señales. Las señales son, anoche lo dijimos, ¿cuáles son? Guerras, rumores de guerras, hambruna, pestilencias o enfermedades, terremotos. ¿Ustedes ven alguna relación entre hambre y pestilencia? Cuando tenemos hambre, no tenemos todos los nutrientes que necesitamos. El sistema de inmunidad casi se colapsa y somos fácil presa de las enfermedades. Guerras. Pero estas señales son principios. Son principios de dolores. No son los dolores finales del parto. Una cosa son los dolores del parto y otra cosa es el parto mismo. Yendo rápido, ¿qué señal? Las señales nos llevan a la señal. La señal, Mateo 24:15. Y cuando vienes la abominación del asolamiento desoladora de la cual habló Daniel profeta, el que lee entienda.
La señal para los discípulos que estaban en Jerusalén fue ver las tropas de Roma con una jabalina, con un sol y una media luna. Eran adoradores del sol. Esa era una abominación para los judíos. La abominación tiene que ver con adoración. Y esta abominación o cosa abominable o detestable o que le producen náuseas a Dios es ver a su pueblo adorando a quien no tienen que adorar. Porque la adoración es para aquel que creó los cielos y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Amén. Y el que creó, el creador, bendito sea su nombre, usó 6 días. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y el séptimo día no necesitaba ser creado, pero Él lo creó para hacer una diferenciación entre los 6 y el séptimo. En los 6 Él creó todo, pero en el séptimo es el único que tiene un mensaje para la humanidad, donde le dice a la humanidad, a todos nos dice: ustedes no son animales, los animales no adoran. Ustedes son llamados a adorar en el séptimo día, que quiere decir que ustedes son una creación especial, la única que puede entender que yo soy el creador y que yo soy el único que merezco la honra, el honor, la gloria, la adoración. Ninguno de estos 6 días lo cesó, ninguno de estos 6 días lo bendijo, ninguno de estos 6 días lo santificó. El único santificado que tiene que ver que Él es santo, el único que tiene que ver con el santo es el séptimo día. Por eso yo lo guardo y lo adoro en el séptimo día. Amén. Adorarlo en otro día que no ha sido santificado es adorar a alguien que no es el creador. Hay muchos que dicen: no, yo lo adoro porque Él resucitó el primer día de la semana. Pero es que Él no ha mandado a nadie a adorarlo en el primer día de la semana, porque el primero está dentro de los 6 y no tiene bendición, no tiene el ejemplo de Él y no tiene santificación. Y yo quiero ser santificado, porque sin santidad nadie verá a Dios. Amén. Bueno, el tiempo corre y hay tanto que mientras más subimos, mientras más nos elevamos, el horizonte se hace ¿qué? Más grande. Este Mateo 24 tiene que ver con la señal, el comienzo de la señal. ¿Y qué cosa es la abominación? Capítulo 8 de Ezequiel. En el capítulo 8 de Ezequiel tenemos ancianos que están de espaldas al templo y están mirando al sol y adorando al sol. Quiero enseñarte abominaciones mayores. Están adorando al sol. ¿Y en qué día adoraban al sol? En el día del sol. El Sunday. El Suntak. En el día del sol. Todos los imperios, el imperio asirio, el imperio egipto, pero en los 4 imperios, Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, todos son adoradores del sol. Pero hay un minúsculo pueblo que ha sido iluminado con la palabra divina. Y ese minúsculo pueblo, Dios le reveló que debían guardar el sábado, el séptimo día. Y esa tradición histórica, profética, teológica, es traída a los últimos tiempos y
se devela y se hace entendible para un pueblo de los últimos días, concentrada en el mensaje del tercer ángel, primero, segundo y tercero, Apocalipsis 14, del 6 al 12. Ese es el pueblo adventista del séptimo día, que tiene el último mensaje de Dios al mundo. Y tiene el último llamamiento de Dios al mundo. Cuando en los últimos días el Señor anuncie: salid de en medio de ella, pueblo mío, para que no seáis participantes de sus pecados y recibáis de sus plagas. Luego, el comienzo de la gran tribulación es la señal. El punto de partida de la gran tribulación es la señal que nosotros estamos esperando y por la cual, cuando fui a la iglesia de Hialeah, el pastor que había pasado antes que yo, había predicado que Cristo venía ese año, y cuando me preguntan a mí, yo le digo a la congregación: Cristo no viene este año ni viene el año que viene. Y me esperó un hermano afuera y me dice: el pastor fulano quiere hablar con usted. Y fui allá, era mi compañero de estudio. Me dicen que tú dijiste que Cristo no viene este año. No, no viene este año ni viene el año que viene. Nosotros tenemos una señal. Las señales siempre han ocurrido, pero se van intensificando a medida que se acerca el tiempo de la señal, que es la ley dominical nacional, que no la hemos visto. Ese es el tiempo, el comienzo. La gran tribulación no debe ser confundida con la tribulación del 538 a 1798. Esta no fue la gran tribulación. Esta fue una tribulación europea. Esta es una tribulación mundial. Porque viene un gobierno mundial, con una economía mundial, con una política y un cabeza mundial. Y ahí es donde viene el cerco. Porque como el pueblo de Dios es un pueblo diferente, hay que cogerlo en la ley de su Dios. ¿Se acuerdan del capítulo 6 de Daniel? Luego es una trampa. Después de la ley dominical nacional viene la ley dominical mundial. Esta tribulación es cual nunca fue, esta ya fue, ni habrá después de ella. Esta tribulación termina con el cierre de la gracia, el toque de la séptima trompeta o el levantamiento de Miguel. ¿Quién es Miguel? Jesucristo, el gran príncipe. Cristo es Miguel. Cuando Cristo se levante, se acabó. El que es justo seguirá justo y el impío seguirá impío. Somos liberados aquí. ¿Cuándo somos liberados? ¿En la segunda venida? La segunda venida es aquí, el acontecimiento final. Pero antes de la segunda venida, somos liberados por la voz de Dios. Apocalipsis 16, 17. Es la voz de Dios la que nos libera. A la voz de Dios hay una resurrección especial, parcial o restringida. Antes de la resurrección general, pero parte de la primera resurrección, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda resurrección es después del milenio. Este es el tiempo del juicio de los vivos. De 1844 para acá comenzó el juicio de los muertos, pero muy pronto, no sabemos cuándo, comienza el juicio de los vivos. Y es aquí la presión que tenemos tú y yo, todos nosotros,
de una preparación integral, de una purificación. Purificación viene de puro. ¿Y qué cosa quiere decir puro? Puro. Puro. Que no está ¿qué? No está contaminado. Puro. Y no entrará en ella ninguna cosa sucia que hace abominación o mentira. Hay que dejar la vieja levadura abajo. El reino, dice, y el Dios del cielo, Daniel 2:44, establecerá un reino que nunca jamás se corromperá. ¿Por qué no se corromperá el reino? Todos los reinos se corrompen y caen. Y yo creo que el país donde vivimos está en un proceso de descomposición social tan grande que anuncia que es una señal. Porque Dios le lleva una cuenta a las naciones y cuando el número llega a cierto nivel, ahora cae la mano vengadora de Dios, el juicio. Lo mismo pasa con las familias, Dios les da un tiempo. Y lo mismo pasa con nosotros, Dios nos da un tiempo de gracia para ver si su carácter puede ser reproducido en nosotros a través de la verdad viviente. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Juicio de los vivos. ¿Sabemos cuándo comienza? No sabemos. El punto de partida de los últimos días, el punto de partida es la abominación desoladora o asoladora y quitan el perpetuo. El perpetuo es el pacto perpetuo. Porque la voz de Dios confirma el pacto eterno, el pacto perpetuo y le da la bendición eterna a su pueblo. Amén. Eso ocurrió en 1844. Yo no me voy a levantar en contra de los que me enseñaron a mí y los que he leído. En cada generación hay un desarrollo de la verdad. Lecciones prácticas del Gran Maestro 123. En cada generación hay ¿qué? Un desarrollo de la verdad. Es la última generación la que tiene que tener toda la cadena completa, eslabón tras eslabón, de tal manera que no le falte ningún eslabón. ¿Cómo está tu cadena? ¿Cómo está la mía? Necesitamos enfocarnos en tener la cadena de los acontecimientos finales completa, de tal manera que sepamos el flujo de los acontecimientos y en cada momento podamos distinguir y saber dónde estamos y cuán cerca está la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Termino porque realmente necesitaría como media hora más, pero por la tarde podemos terminar, ¿verdad? Pero por lo menos ya, por si alguien no viene. Tenemos las señales, claro. Tenemos la señal, el punto de partida. Tenemos el punto de culminación. ¿Cuál es el punto de culminación, clase? No, el comienzo es la abominación. Pero termina con ¿qué? Cuando Miguel se levanta, Miguel ahora está como el juez se sentó y los libros fueron abiertos, comenzó el juicio, pero cuando el juez en aquel tiempo se levantará, plural, futuro, se levantará, y no es futurista, se levantará Miguel. Cuando Miguel se levante, se acabó el tiempo de gracia. Se acabó el tiempo de gracia. Versículo 29. ¿Dónde estamos? Versículo 29. Y luego, después de la aflicción de aquellos días, en muchas versiones dice inmediatamente
después de la aflicción, después de la tribulación de aquellos días. ¿Por qué uso la palabra tribulación? Porque nosotros usamos más la palabra angustia, tiempo de angustia. Claro, el tiempo de tribulación es un tiempo de angustia. Pero tribulación viene de tribulum. Tribulum. Y el tribulum es un aparato de hierro que se le pasa la mies, y cuando se le pasa la mies, el trigo sale para una parte y la paja sale para la otra. ¿Y cuál es el propósito de la tribulación con el tribulum de la tribulación? Separar ¿qué? El trigo de la cizaña. Mis hermanos, viene un tiempo donde el tribulum va a hacer su obra y va a separar el trigo de la cizaña. Bien. ¿Cuándo somos liberados? ¿En la segunda venida? No. Pronto oímos la voz del Hijo de Dios anunciando el día y la hora. Ahora no sabemos cuándo será el día y la hora. ¿Sabremos cuándo será el día y la hora? Sí. Pronto oímos la voz de Dios anunciándonos el día y la hora. La voz de Dios, Apocalipsis 16, 17. ¿Estamos? Ahora, ¿qué es lo único que podemos saber? ¿Sabemos el año en que vendrá? Ahora, ¿vamos a saber el año en que la abominación será levantada en los Estados Unidos y después del mundo? Sí, pero ahora no lo sabemos, pero lo vamos a saber. ¿Sabía Noé cuándo iba a venir el diluvio? ¿Cómo? ¿Que no lo sabía? Si le dijeron que 120 años, no sabía contar Noé, no sabía aritmética elemental. Si él sabía el día en que se lo dijeron, el mes en que se lo dijeron y el año en que se lo dijeron, lo único que tenía que contar 120 años, y cuando llegó ese tiempo, antes de llegar ya estaba diciéndole a la gente: falta muy poquito tiempo, faltan unos meses, arrepiéntanse que el reino de los cielos se ha acercado, arrepiéntanse que Dios va a hacer una nueva creación. El propósito de Dios es una nueva creación y un nuevo hombre y una nueva mujer para entrarlos en la nueva creación. Y Dios cuenta contigo, quiere hacerlo. Cristo murió para que tú tengas parte en eso. Hoy tenemos alguna información de algo en relación con la segunda venida que nos fija, que nos da una exactitud en relación con la segunda venida. El día y la hora está en el futuro. El año, vamos a saberlo, pero depende del año en que comienza, pero ahora no. Una clase más adelante. Esta tarde vamos a hablar de otra forma de saber y que hoy lo podemos saber. ¿Vendrá en invierno? Orad para que vuestra huida. ¿Vendrá en invierno? ¿Vendrá en primavera? ¿Vendrá en el verano? ¿Vendrá en el otoño del año que va a venir? Ahora no sabemos en qué año. Mis hermanos, puedo decir con la autoridad del espíritu de profecía que Jesús viene, y de la palabra, viene en otoño. Jesucristo viene en otoño, mis hermanos. No
oigo a nadie diciendo amén, aleluya, gloria a Dios. Jesucristo viene en otoño. Y cuando los hermanos me preguntan, ¿y por qué usted dice eso? Porque la fiesta de las cabañas representa la segunda venida de Cristo. Y la fiesta de las cabañas es una fiesta otoñal. Esto lo voy a estudiar por la tarde, pero por si alguien no viene por la tarde, que por lo menos se lleve algo un par de minutos más. ¿Quién me ayuda acá? Esto lo vamos a estudiar esta tarde. Tenemos las fiestas primaverales que tienen que ver con la primera venida del Mesías. Son fiestas primaverales. Cristo murió en la primavera, fue ungido en otoño y murió en primavera. Fiestas. Las fiestas tienen que ver también con cosechas, pero las fiestas otoñales, trompeta, Yom Teruah, Yom Kippur o día de expiación, y la segunda venida, la fiesta de Sukkot, es la fiesta de las cabañas. Cristo viene en la fiesta de las cabañas. Leer Patriarcas y Profetas, capítulo, las fiestas de Israel, donde la hermana White termina el capítulo diciendo que Cristo viene en la fiesta de las cabañas, porque la fiesta de las cabañas es la recogida de la uva, las fiestas primaverales es la recogida de la cebada y el trigo, de poquitos y de muchos, una cosecha limitada, numerada, y otra cosecha que nadie la puede contar. Y esta fiesta es la última fiesta. Estas dos son de santos. Esta es una fiesta de impíos, donde es cosechada la uva. Y la uva es ¿qué? Pisoteada en el lagar de la ira de Dios. ¿Quién quiere ser uva? Cristo viene en otoño. Y los acontecimientos finales deben comenzar en primavera, porque el fin va a ser en otoño. Quien quiera un poco más, venga esta tarde. Seguimos esta tarde a las 4:30. 4:30. Hasta la puesta del sol. Hasta la puesta del sol. Nos ponemos de pie. Nuestro Dios y nuestro Padre, bendito por los siglos de siglos, el gran yo soy, el Dios misericordioso, lento en ira, grande en bondad, en benignidad, en misericordia, que perdona la maldad, la rebelión y el pecado. Es un Dios santo, Señor, y nosotros nos vemos todavía en el proceso. Termina en nosotros lo que has comenzado. Amén. Escribe en nosotros tus santos mandamientos, tu nuevo pacto, por medio de tu espíritu, no con tinta, no en tablas de piedras, sino en las tablas del corazón, para amarte, para ser circuncidado eternamente y para siempre, y amarte con todas las fuerzas de nuestros corazones. En el nombre glorioso del gran Mesías, Yeshua HaMashiach. Amén, amén, amén.